Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su gentileza y su amable audiencia. Hoy les vamos a presentar a nuestro invitado. Se trata del abogado Héctor Medina. Él fue concejal en el municipio Los Alias. Hoy viene como coordinador general de la Red de Defensores de Derechos Humanos, que funciona en este municipio, pero que también alberga a una gran cantidad de personas que han tenido problemas relacionados con derechos humanos en los Altos Mirandinos y otras regiones. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias por tu invitación. Contenta de poder hablar contigo hoy. Estamos trabajando en vivo a través de Mira TV y precisamente en el marco de una situación que en relación a los derechos humanos tiene tela que cortar, ¿no? Porque sabemos que los derechos humanos están en manos, quienes vulneran estos derechos son las personas que ostentan el poder, porque son precisamente quienes deberían defender a los más débiles, a vulnerables y al pueblo en líneas generales. Por lo tanto, quienes tienen cargos gubernamentales en el gobierno son las personas, digamos, susceptibles a cometer delitos de derechos humanos. Es por eso tan importante que se haya conformado esta red en el municipio de Los Alias, donde sabemos que a lo largo de muchos meses y años, diría yo, a raíz de las manifestaciones y todo este tema que hemos venido viviendo y sufriendo en Venezuela, se han generado casos específicamente de violación de derechos humanos. Bienvenido, Héctor. Háblanos primero de la red, de su funcionamiento, de cuáles son las posibilidades que ustedes están abriendo como equipo para quienes se sientan vulnerados en esta materia. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes de esta prestigiosa emisora de televisión. La Red de Derechos Humanos surge precisamente en el año 2017, cuando en el marco de las manifestaciones que se dieron en todo el país y particularmente en el municipio de Los Alias, hubo detenciones arbitrarias en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y precisamente unos vecinos preocupados por esta situación, que ya habían tenido una primera experiencia en el año 2014, en el año 2007, en otras protestas porque familiares, amigos, vecinos habían sido detenidos de forma arbitraria, decidieron apoyar a la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Municipal, la cual yo presidía en ese momento. Empezamos un proceso de formación con CEPAS, con Amnistía Internacional, que fue la gran tutora de ese proceso de formación. También vinieron los Médicos Sin Fronteras, quienes nos dictaron talleres de formación, y ya teníamos una formación previa en el año 2014 con la Comisión de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y logramos conformar entre 60 personas esta red de derechos humanos. Por cierto, tratamos de hacer la inscripción en el registro público y por el hecho de tener la palabra derechos humanos no nos permitieron la inscripción. Sin embargo, seguimos trabajando y tenemos toda una historia que contar cuando recuperemos la democracia en Venezuela y puedan existir instituciones que respeten los derechos humanos. Fíjate cómo planteabas ahorita el concepto fundamental de derechos humanos, porque a veces consigues en la calle personas que te preguntan ¿quién puede violar los derechos humanos? Bueno, es precisamente pueden violar los derechos humanos los funcionarios ejerciendo acciones de gobierno, haciendo acciones de Estado, son los que pueden vulnerar los derechos humanos. Esta red surge precisamente para dar respuesta a esos más de 90 detenidos que hubo el año pasado entre los meses de mayo y agosto, y cuando nos percatamos de una situación particular, que nuestros detenidos compartían celda con detenidos del municipio Carrizal y con detenidos del municipio Guaycaipuro, nosotros decidimos brindarle apoyo. O sea, ¿con personas de delito común? No, con manifestantes también, manifestantes de Carrizal y de Guaycaipuro. Es importante eso que estás mencionando, que a nuestros detenidos por razones políticas no los diferencian y no los separan de calabozos en los sitios de reclusión. Eso hay que denunciarlo. Los delitos comunes son una cosa y los delitos por razones políticas son otra. Sin embargo, nosotros vimos esa situación en el año 2017 y nosotros decidimos apoyar a todo el que necesitara la ayuda de los derechos humanos. Hoy en día uno va a los teques y la gente los reconoce y te dice, tú trabajaste en la defensa de los derechos humanos, estuvimos muy vinculados al foro penal, muy vinculados al colegio de abogados, muy vinculados a la gente de derechos humanos de la Universidad Católica, quienes prestaron de forma gratuita la defensa y la representación y la asistencia de estos muchachos detenidos en los Altos Mirandinos. En estos momentos en Venezuela, tomando en cuenta las circunstancias que vivimos,
¿cuál es la importancia que tiene grupos como el de ustedes, como la Red de Defensores de Derechos Humanos de los Alias y otros muchos que se han estado en este momento? Mira, nosotros tenemos 7 comisiones importantísimas como alimentación, comisiones importantísimas como salud. Nosotros brindamos, con la ayuda de médicos privados, como la ayuda de médicos públicos, brindamos la posibilidad de que las personas que son detenidas poder levantar ese testimonio de la agresión física que sufren, porque cualquier persona que esté cometiendo un delito en condiciones normales también tiene derecho a que se le respete sus derechos humanos. Y lamentablemente vemos como algunos ustedes están concentrados más que todo en los altos mirandinos, en el tema de las personas por razones políticas, relacionadas con el aspecto con razones políticas. Sin embargo, nos llegan otro tipo de solicitudes, por ejemplo, los que están detenidos en los calabozos por delitos comunes, también los familiares nos buscan y nosotros prestamos la asistencia jurídica y el apoyo que se le debe brindar. De hecho, tenemos muy buenos acuerdos con la gente de Polisalia. La gente de Polisalia nos han permitido pues levantar testimonios, apoyar con medicamentos, apoyar con comida a personas que simplemente han cometido delitos comunes, que se han equivocado en su vida y bueno, que desean reinsertarse a la sociedad. Entonces nosotros le damos el trato de ser humano. Tenemos comisiones importantísimas, como tú lo habías dicho, de alimentación, de salud, comisión interesantísima, la comisión de levantar el testimonio, porque el problema de la violación de derechos humanos es que no se levanta el testimonio. Al no levantar el testimonio, inclusive eso creo que es un tema con respecto a los expedientes, no solamente de delitos de derechos humanos, sino delitos normales, ¿no? Que las actas policiales y digamos el expediente desde un principio no tiene la técnica necesaria para que realmente se combata la impunidad, que a fin de cuentas es una de las grandes y metas, eso es lo que nosotros, con la formación que recibieron nuestros defensores de derechos humanos de los alias, tienen la pericia para hacer el levantamiento de ese expediente. Esos expedientes, por ejemplo, en el caso de la violación de derechos humanos en el año 2017, fueron llevados al tribunal o a la Comisión de Derechos Humanos que se estableció del Mercosur aquí en la ciudad de Caracas el 6 de junio del año 2017 y nosotros presentamos esos 93 casos de ese año en particular. Donde dejamos también constancia de la violación a los derechos humanos en cuanto a el tratamiento que se le dio a las residencias OPS, las 7 torres de OPS que fueron allanadas ilegalmente por cuerpos de seguridad. Si ellos estaban buscando a alguien, ellos tenían que cumplir con un protocolo, no dañar todos los vehículos que dañaron, no disparar gases lacrimógenos en población civil que no estaba protestando, no dañar ascensores como lo dañaron en el efecto de la Torre 2, también en Sierra Brava se repitió lo mismo. Y cuando tú estudias la situación país, tú te das cuenta que en El Paraíso, en El Barbecho, se dieron las mismas circunstancias. Significa que esto pareciera ser una política de gobierno y que nosotros tenemos que dejar testimonio de ello. Ahora, fíjate que tú acabas de señalar algo muy importante, el tema del testimonio. Porque es que hay quizás una similitud o una analogía con respecto al tema de los derechos humanos, específicamente aquí en Venezuela, con respecto a lo que significan los derechos humanos a nivel mundial. Pero es que hay una percepción de que estos procesos son muy lentos, porque precisamente como digamos que quienes delinquen ostentaran el poder teóricamente en cualquier país que sea, incluyendo Venezuela, mientras se mantenga en el poder ese grupo político que estaría eventualmente vulnerando los derechos humanos, simplemente allí no habría ningún proceso, ninguna posibilidad de llegar a lograr la justicia. Pero y hay esa percepción y esa quizás frustración de que, bueno, ¿qué se logra con esto? Me gustaría que tú argumentaras esta situación porque es una realidad que hemos podido percibir en personas que se sienten ya sin ánimo pues de seguir adelante en estos procesos. Pero es que hay una garantía constitucional, la violación de los derechos humanos es imprescriptible. Ninguna ley de amnistía podrá darle amnistía a una persona que ha violado los derechos humanos. Caso Pinochet. Pinochet fue, a pesar de que recibió todos los beneficios que recibió, fue condenado precisamente por eso, se llevó a un proceso judicial. Y en el caso venezolano nosotros estamos levantando todos los testimonios, porque si no levantamos los testimonios, ¿cómo decimos qué funcionarios fueron los que actuaron y los que agredieron a las personas? Fíjate. ¿Dónde se levantan esos testimonios? O sea, ¿dónde reposan estas informaciones para que no se pierdan, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos ¿Cómo se maneja eso? Nosotros tenemos más de 250 expedientes. ¿Dónde están? Los reposan en la comisión
de las redes de defensores de derechos humanos. Pero la comisión no es vinculante con las instituciones del Estado. Pero somos una ONG y de hecho nosotros también hemos hecho reportes en la Fiscalía 24 de Ocumare, de Valles del Tuy, donde queda la Fiscalía de Derechos Fundamentales y se ha dejado constancia de privación ilegítima de libertad, de allanamiento sin orden judicial. Entonces nosotros no solo actuamos en el órgano nacional, sino también en el órgano internacional, porque el gran problema, como tú bien lo has dicho, quienes ostentan el poder. Entonces los que ostentan el poder no siguen con las investigaciones y al ellos no seguir con las investigaciones, el ciudadano se siente que es vulnerable. Como también tenemos que apegarnos al debido proceso, ¿cuáles serían precisamente los mecanismos para que a fin de cuentas y algún día y eventualmente pudiesen tener consecución los casos? Bueno, nosotros tenemos que hacer la debida denuncia ante cualquier organismo nacional o internacional, ¿verdad? Tiene que ser nacional y primero, no gubernamental. No, antes, tú puedes como ir, para seguir porque una como aquí línea hay de un acción. silencio, aquí hay un silencio de las organizaciones, la Defensoría del Pueblo lamentablemente no actúa en este tipo de casos. Nosotros Por estuvimos ejemplo, ¿qué trabajando pasa con esos coordinadamente. expedientes que ustedes tienen? Nosotros los tenemos allí, reposan en nuestro archivo y esos expedientes seguirán teniendo la vigencia en la medida que las personas sigan aportando elementos y que nosotros podamos dar, por ejemplo. ¿Y en qué momento pueden ustedes convertirlo realmente en una denuncia? Porque yo puedo tener 10 expedientes guardados en mi casa. Pero es que ya nosotros hemos hecho la denuncia, te comenté que ya se hizo ante el Mercosur. Todos esos expedientes están en organismos competentes. Sí, hemos hecho la denuncia ante el Mercosur en esta audiencia que hicimos el 6 de junio del año 2017 y se dejó constancia de la situación de los altos mirandinos, particularmente del municipio de Los Alias. Y hay personas que de repente deciden irse del país y desean obtener la constancia de que son perseguidos políticos. Nosotros le hemos dado constancia. Nosotros ya tenemos información de expedientes que nosotros hemos avalado, ¿verdad?, de 4 asilos políticos en Estados Unidos. Tenemos 3 personas en calidad de refugio en España, personas que piden constancia de esos expedientes. Nosotros los hemos certificado y eso en le ha este servido caso como vecinos de los altos vecinos mirandinos. de los altos mirandinos, sí, porque hemos recibido denuncias. ¿Y ustedes no solo como de Los ONG Alias, tienen esa calificación para emitir ese tipo bueno, de...? no los han aceptado. No los han aceptado porque de hecho los muchachos después nos llaman o los familiares nos llaman y nos dicen que han recibido el estatus y la condición de asilados políticos. Hubo uno que en el año 2017 dimos constancia en marzo y el familiar nos llamó en el mes de mayo que ya había obtenido la figura de asilo político en Estados Unidos, que es muy lento el proceso, pero pareciera ser que los últimos casos le están dando mucha celeridad. Y bueno, nosotros recibimos con satisfacción el poder haber sido un vínculo, un canal para dar esa certificación. En el caso de los vecinos que quieran participar en estas redes, ¿tienen ustedes la posibilidad de aceptar esos apoyos, esos aportes? ¿O ustedes aceptan específicamente, por ejemplo, personas formadas en derecho, profesionales en la materia? No, ¿O cómo funcionan? En nuestra red hay gente, amas de casa, que sencillamente preparan los alimentos y ellas recibieron talleres de formación de cómo preparar los alimentos, porque por ejemplo hay determinados tipos de alimentos que se le pueden dar a las personas privadas de libertad, por esto los problemas de los dolores estomacales, las enfermedades, y ellas recibieron esa formación. Había una persona muy celosa, la señora Gisela Parra de la Rosaleda, que era la encargada de la cuestión de los alimentos, de la elaboración de los alimentos, y ella siempre me decía, Héctor, ¿dónde están detenidas las personas? Y ella se iba con su esposo a llevarle los alimentos o con cualquier otro vecino a llevar los alimentos para que los alimentos llegaran calientes, para que las personas no recibieran un alimento frío y bueno, y que lamentablemente en las condiciones que tiene, pues le presta o se presta, bueno, para que le pueda ocasionar un daño estomacal. De hecho, en estos días recibimos donación de medicamentos, nosotros también aportamos medicamentos en los sitios de reclusión para que le den a los muchachos. Hay personas encargadas en el tema de la salud, por ejemplo, la señora ingeniero, Ana Suárez, que es la que se encarga de llevar todo el tema de la salud. Fíjate, no es profesional de la salud y sin embargo lleva un control exhaustivo de todo lo que se recibe y todo lo que se dona. Y de hecho del periodo del 2017 nos quedaron algunos medicamentos que no fueron utilizados con los privados de libertad y nosotros les llevamos esos medicamentos a otra fundación para que los repartiera. Héctor, sabes que me gustaría que tú nos comentes en relación, y esta pregunta te la hago como un inciso, porque tú fuiste concejal pues hasta el periodo pasado en el municipio de Los Alias, y se supone que los derechos humanos no deberían tener un sesgo político, siempre cada persona que participe tendrá su corazoncito, pero en la acción específica de derechos humanos las personas simplemente tienen que defender los derechos humanos de quien sea, de cualquier persona vulnerada, esté en cualquier posición que esté. Y esto te lo digo porque uno rememora mucho aspectos que hemos vivido en nuestro país, donde de lado y lado se han podido observar y documentar casos de violación de derechos humanos. Ustedes como organización, ¿cuál es la
digamos que la visión que tienen en este momento en Venezuela, en una situación tan polarizada, tan difícil como la que estamos viviendo? Bueno, en los talleres de formación una de las cosas que se le exige al defensor es que no tiene que tener distinción política, ¿verdad? Ni preferencias religiosas, ni siquiera de condición o de elección de sexualidad. Las personas que forman parte de la red de derechos humanos tienen que tener la posibilidad de la mente abierta para apoyar a todas las personas que lo necesitan. Precisamente en los procesos de formación, tú nos planteabas ahorita, ¿qué se requiere para ser defensor? Bueno, se requiere formación, se requiere tener el ánimo de querer trabajar por la humanidad y de querer prepararse para dejar testimonio de la violación de derechos humanos, pero también apoyar en el momento que lo necesite la persona que ha sido vulnerada en derechos humanos. Nos contaba una experiencia de los familiares de las víctimas del Caracazo, que ellos tuvieron que atender a la persona que habían acusado, Ítalo del Valle Aliegro, tuvieron que atenderlo después como víctima de persecución política. Y entonces nosotros también estamos preparados para lo mismo, recibir testimonios de cualquier persona que aún haya apoyado al gobierno y que hoy en día no lo apoye y que por eso sea objeto de persecución política, nosotros también estamos dispuestos a apoyar. Necesitamos crecer hacia los altos mirandinos, necesitamos que la gente de Carrizal y la gente de Guaycaipuro se organice, porque allí es donde se presentan las mayores ¿Cuáles testimonios. son los requisitos para estar involucrados con la Red de Defensores de Derechos Humanos de Los Alias? Mira, tener formación, recibir la formación y tenerla a disposición. No nos importa si la persona tiene alguna militancia política, pero dentro de la organización no lo puede expresar. De hecho, pues, a mí se me plantea una expectativa de si seguir en el mundo político, dedicarme de lleno a este tema de los derechos humanos, y lo estoy pensando muy bien porque es bastante satisfactorio uno poder ayudar a la gente sin distinción política y sin que la gente te busque. Yo ahorita tengo, gracias a Dios, más de 6 organizaciones políticas que me están buscando para que forme parte de su fila. Y resulta que yo les he dicho, no, yo me voy a dedicar a la materia de derechos humanos, Dios dirá lo después que tiene que decir. Porque a veces esta experiencia quiere ser replicada por las organizaciones políticas. Hay un vacío en esta materia en Venezuela que realmente le haga seguimiento a los casos, más de los casos eminentemente mediáticos que obviamente siempre están ahí en la palestra. Sí, yo creo que sí hay bastantes organizaciones, lo que pasa es que a lo mejor el trabajo no sale a luz pública porque existe un veto cuando tú hablas en el tema de derechos humanos por parte de la gente que le da miedo a que tú digas, mira, está pasando esto, está pasando lo otro. Fíjate, el día martes nosotros hicimos una protesta sin cerrar la Panamericana aquí en Corralito, los maestros. Yo soy dirigente de la Federación Venezolana de Maestros y mi sindicato me asignó para que con los maestros del municipio de Carrizal y Los Alias protestáramos aquí. Bueno, finalizada la protesta, donde no ocasionamos ningún retraso vehicular. El retraso vehicular era por una protesta que había en Los Teques y resulta que llegamos y fuimos fotografiados por unos funcionarios que llegaron. Entonces, allí hay que dejar testimonio porque la gente se siente. ¿Y ustedes no le tomaron foto a ellos también? Sí, es que eso es lo que hay que hacer. Se toman fotos mutuamente y tenemos lo bueno el sería que se dieran los teléfonos y se hicieran amigos, pero bueno, bueno, no pero es el caso. Hay que decir y hay que ser honestos. Muchos funcionarios policiales, muchos funcionarios militares son amigos nuestros. Porque cuando tú los tratas, en estos días me tocó tratar a un director de un comando, de un destacamento, un comandante de un destacamento y con la mayor camaradería. Yo le dije, anote mi número de teléfono, yo soy uno de los que organiza la protesta, usted me puede ubicar y él me dio también su teléfono. Porque a veces estos funcionarios nos dan información, mira, hay tantos detenidos, tantos hombres, tantas mujeres, tantos adolescentes y esa información es valiosa para nosotros porque sabes que cuando se genera la matriz de opinión, hay 25 detenidos, uno dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los familiares? Entonces, que un funcionario te diga a ti cuántas personas están detenidas, aunque no siquiera te dé la identificación, eso es bastante para un defensor de derechos humanos. Porque en el caso de las detenciones, ¿cuál es el miedo que nosotros tenemos? La desaparición forzosa. Tú acabas de dar, digamos, en un punto clave de este tema y es precisamente la información. Que de paso, dicho sea de paso, en el caso del ejercicio del periodismo, es muy difícil porque los periodistas somos quizás muchas veces vistos como un apéndice aparte del hecho, ¿no? En sí, que no somos parte de la noticia, pero a veces somos víctimas precisamente de la violencia en el pleno ejercicio de la profesión. Y obviamente se nos vulnera también la libertad del trabajo, todas las libertades posibles que uno pudiese estar siendo vulnerado en una protesta, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la información por parte del Estado, de las instituciones, y la que de paso es constitucional, los funcionarios públicos están en la obligación de informar acerca de su accionar en el ejercicio de sus funciones públicas, pero que muchas veces aquí eso es muy difícil conseguir esa información.
a través de este tipo de organizaciones se puede presionar que fluya esa información, ¿consideras tú? ¿Lo han logrado ustedes? ¿Tienen eso como una visión dentro de su accionar? Bueno, y eso es uno de los objetivos de la Red de Derechos Humanos. Fíjate, cuando nosotros no se nos dejaba entrar en las detenciones en el año 2017 a los centros de reclusión, nosotros llamamos al defensor del pueblo. Nos llamaba la atención del Estado Miranda, nos llamaba la atención cuando el funcionario que enviaba, siempre nosotros le preguntábamos, ¿está muy golpeado? Y me dijo, no, golpes propios del momento de la aprehensión. Y resulta que teníamos personas heridas con perdigones, personas con golpes en la cara, personas con heridas en los brazos, y nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo fue esa detención? Era lo que nos molestaba, que siempre excusaba al órgano apresor de la violación de derechos humanos ante el momento de la aprehensión. Pero sin embargo, pues le llamábamos. Una vez él nos llamó, ese defensor nos llamó para que nosotros le diéramos información y nosotros prestamos la debida colaboración. ¿Han documentado ustedes casos de tortura y de eso que tú acabas de decir, de desapariciones forzosas y otros delitos? Mira, de torturas en el caso del año 2017. Posterior a las detenciones, por supuesto. Los 4 que fueron presentados en justicia militar de forma ilegal fueron presentados, y de hecho el que ocupa la actual Defensoría del Pueblo como defensor nacional, él dijo que bueno, no debieron haber sido presentados en tribunales militares, y sin embargo fueron presentados aquellos detenidos del 10 de julio, 4, ellos fueron torturados. Los testimonios que ellos narraron en nuestra comisión dejaron evidencia que las personas querían obtener una información que no iban a lograr, querían vincular a dirigentes políticos con las protestas, y no eran los dirigentes políticos, era una acción espontánea del pueblo. Hay una visión y digamos un comentario que se ha tejido durante mucho tiempo, no vale la pena denunciar en Venezuela. Te lo convierto en pregunta, ¿vale la pena hacer las denuncias en Venezuela? ¿Qué posibilidades tienen los ciudadanos de realmente ejercer su derecho? Sí vale la pena denunciar en Venezuela, hay que dejar testimonio en instancias nacionales, como tú bien me lo planteabas ahorita, y en instancias internacionales. La doctora Blanca Rosa Mármol, un día la fuimos a visitar, a llevarle un reconocimiento que le dio la Cámara Municipal de Los Alias, y recuerdo que me dijo, lleva el testimonio de cada una de las personas y de los jueces que les detuvieron y que les privaron ilegítimamente la libertad, porque esos jueces tendrán algún día que responder ante la justicia, porque siguieron órdenes de arriba, siguieron órdenes de tribunales superiores, de la magistratura, y sin tener elementos privaron. Mira, hubo un caso muy emblemático el día 10 de julio, y tú me dirás, bueno, ¿por qué hablas del 10 de julio del año 2017? Porque ese día detuvieron 46 personas en el municipio de Los Alias, lo que detuvieron en todo el mes de mayo y parte de junio. Ese día 10 de julio estaban como locos los funcionarios militares y detuvieron 46 personas. Y ese día yo estaba parado y veo cuando un muchacho venía caminando por la avenida Francisco Sales a la altura del complejo. Veo cuando lo detienen y de repente cuando lo meten en la tanqueta, y más adelante en la esquina de Fondo Común veo cuando lo bajan de la tanqueta encapuchado. Y ese muchacho yo había visto que estaba, pero eso no es lo más paradójico de la cosa. Lo más paradójico es que el muchacho aparece en las actas policiales de Montaña Alta. Fue detenido en Montaña Alta. ¿Y a qué se debe, tú crees, ese tipo Bueno, al desorden, en cuanto tú lo decías ahorita, en cuanto al levantamiento. A veces el órgano apresor era la Guardia Nacional y se lo entregaban a la policía de Miranda, y entonces la policía de Miranda tiene que levantar el testimonio. El funcionario que logra capturar a la persona no es el funcionario que llega en el acta policial, y por eso se colocan delitos genéricos. Nosotros denunciamos en el año 2017 una bendita gavera de cerveza que la trasladaban en todas las audiencias, y tú dices, pero si esa gavera de cerveza provoca es marcarla, porque esa forma parte de una cadena de custodia, porque supuestamente ahí estaban las bombas Molotov. Bueno, esa la presentaron en las audiencias del 18, del 21, del 25, de todo el mes de mayo y parte del mes de junio. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es que la misma gavera es la que utilizan las personas? En estos días los muchachos que detuvieron manifiestan que ellos no tenían bombas Molotov y les colocaron 3 bombas Molotov en el bolso que tenían. Entonces, lamentablemente, la persona se siente indefensa, pero te repito, hay que levantar el testimonio, porque si tú no levantas el testimonio, lamentablemente después no podremos reclamar la justicia que todos nosotros deseamos que se haga en Venezuela cuando nosotros recuperemos la libertad. Héctor, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Bueno, aquí estamos como siempre a tu disposición para hablar y otros temas de gran interés. Gracias por venir. No, y muchísimas gracias a ti. Tú lo decías ahorita, que los periodistas nos permiten a nosotros poder transmitir esta información y que la colectividad se entere de lo que está pasando a través de estos prestigiosos programas que permiten transmitir todo lo que es noticia para esta zona. Gracias, Héctor Medina, coordinador general de la Red de Defensores de Derechos Humanos y además ex concejal del municipio de Los Alias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.
Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta una próxima oportunidad. Informativo Mira TV está en ti.